¿Qué pasa, mi vida? No, pues nunca te he preguntado. Ya yo estoy aquí, no te preocupes, todo bien. Ay. Bienvenida de casa. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Siempre contestamos bien. Pues es una costumbre que contestemos bien, cuando en realidad. Pero cuando no conocemos a la persona, generalmente decimos bien. Solamente cuando ya es alguien así de suma confianza, podemos decir, ok. Vamos a ver los chicos que están aquí. Hoy nos toca hora y media, ¿cierto? Ay, ok, a ver, voy a pasar lista. Alcalá, María Fernanda. Ay, pero Yesenia. Yesenia. A ver, habla. Ay, alguien le podría decir a Omar que nos escuchó, por favor. A ver, ¿puedes hablar, Yesenia? ¿Qué me escucha, pasa? No sé. A ver, chévere. A ver, a ver. A ver, otra vez habla. ¿Qué me escucha, profe? No, no sé. Sí, por favor. Gutiérrez, Juliet. Okay. Hernández, Maritza. Presente. Lozano, Itzel. Presente. Ok. Rodela, Cintia, Tamara. Eres tú, ¿verdad? Aquí. No veo la boca, entonces no. Ok. Rojas, Ana Patricia. Romero, María Fernanda. Yaney. Ahí están. Villegas, Araceli. Presente. Ok. Y Claudia. Ok. Juliet es la única que falta. A ver, chicas, las que están en casa, ya quedó. Gracias. Ya quedó. Perdón, Fer. Perdón, Fer. ¿Estaba comiendo? Ok. A ver, Araceli, Itzel, Maritza y Yesenia, todas las que no vengan a clase y la tomen en línea, van a tener que hacer un trabajo adicional. ¿Sí? Okay. Ese trabajo consiste en el libro de historia que está en la plataforma, de donde leímos lo de Prometeo, que yo supongo que ya todos lo vieron, que está en la bibliografía, ese primer libro. Ok, de la página 23
a la 29, esto es de forma personal, tienen que hacer una presentación en PowerPoint. No es ¿sí? ¿Está claro, Araceli, Itzel, Maritza y Yesenia? Sí, mi. Ok. Y me la tienen que hacer llegar vía WhatsApp, obviamente de forma personal, porque si no, se cuelgan de ahí los demás. Entonces, ok. Esta presentación es para el día sábado a más tardar. Aunque les voy a abrir la pestaña, más seguro las tengo en el otro. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar. Las chicas de aquí vamos a empezar a trabajar esta parte de aquí, o sea, les conviene venir. Les conviene venir. Ok. ¿Qué es la educación? La necesidad de la educación, la etimología y el vocablo en sus sentidos. Vamos a ver hoy lo que es las características esenciales de la educación, el concepto general de educación y los dos modos de proceso, sistemática y asistemática. La evolución de la pedagogía como ciencia y etapas de la estructuración de la pedagogía. Son 6 páginas, no sé si nos tenemos tiempo de terminar, sin embargo, pues veremos qué. Todo eso está en la plataforma, está en la página, en la parte donde dice formatos. Solamente el otro libro está en la parte donde dice bibliografía. ¿Vale? Ok, veo que su compañera ya compró el libro. Cierto, el libro no es la que está. Tiene menos conocimiento. Ok. Probablemente, ¿qué edición tiene el? Bueno, yo generalmente compro en Trillas, o sea, yo voy directo a comprar en Trillas. ¿Cuánto te costó? ¿A poco? Ya subió tanto, me costó 120 pesos. Ok. Hoy vamos a ver un poco de teoría y si nos da tiempo les voy a pasar un video que es muy interesante que le tienen que poner. ¿Sí? Ok. La educación como un hecho concreto. ¿Qué es la educación? ¿Quién me ayuda a leer todo este párrafo completo? A ver, Ana. ¿Ese sí lo ves? ¿Ese sí lo ves o no? La educación como hecho concreto. La educación es una realidad permanente en la vida individual y social. Y la educación, la misma exigencia humana perdería su sentido. La realidad y la educación suponen una experiencia directa e inmediata. Esta realidad permanente de la educación la podemos comprobar, que constantemente nos modificamos o transformamos, asimilamos conocimientos, corregimos efectos y adquirimos hábitos y modo de obra. La educación implica un proceso universal y permanente. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes se acuerdan qué es el carácter? No me vayan a decir que no porque es jalo eso. ¿Se acuerdan que vimos todo eso que era el carácter? A ver, las chicas que están en casa, ¿qué es el carácter? ¿Qué es qué, mi? ¿Es que, perdón? ¿Quién me dice en casa? A ver. ¿Qué era qué, perdón, mi? El carácter. Eso lo vimos muchas veces. A ver, viene. Ok, es lo que vamos viviendo en el día a día, que vamos incorporando a nuestro acervo y que nos hace pensar, sentir, ver las cosas de diferente manera. No somos las mismas personas, ni siquiera de antier, ni de ayer, o sea, y hemos ido aprendiendo poco a poco. Y ustedes, desde que empezaron la carrera,
¿Cuál es su pensamiento ahora? ¿Qué piensan ahora? ¿Que no quiero ser maestra? ¿Que estoy confirmando que quiero hacer esto? ¿Que sí me gusta? ¿Que estoy aprendiendo? Okay. ¿Qué han aprendido desde que están empezando, desde que empezaron? Que están en tercero, ¿no? Mira, pues no ves. Ok, ¿qué han aprendido con respecto a la carrera? Ok, pero eso es lo que vas a hacer. ¿Qué has aprendido para poderte desenvolver de esa manera? Ok, que tiene un objetivo. O sea, no nada más es vamos a jugar, vamos a jugar. Sí, o sea, todo tiene una razón de ser. Y a lo mejor habrá alguien que diga, por la importancia del desarrollo en más pequeños. Okay. Eso es algo que nunca se les debe olvidar. De los 0 a los 7, 8, máximo 9 años. Si no hacemos el trabajo rudo y pesado en esta época, y queremos que hagan cosas en la adolescencia, no lo van a hacer, no lo van a lograr. Es algo que no se les debe olvidar nunca. Por lo mismo, porque tenemos que empezar. Acuérdense que el cerebro de los niños es una tabula rasa. Es decir, no tiene nada. Le vamos metiendo ahí, es como un USB, un CD, un cassette, que a nosotros nos toca la onda del cassette, ¿no? Entonces, ni a lo mejor ni siquiera se les dice cassette. ¿Sí? Porque a lo mejor sus papás todavía tienen alguno guardadito, ¿no? Pero hoy en día, o sea, el niño es una tabula rasa a la que le vamos incorporando conocimiento, que nos va haciendo, que nos va formando el carácter. ¿Qué es el temperamento? Eso es algo que siempre que trabajamos con el pueblo está preguntando. Ok, probablemente hasta la 4ª generación. Ok, y tenemos 2 papás. Y los 2 papás tienen también 4ª generación. También, o sea, realmente, si nos ponemos a hacer un árbol genealógico, tenemos un montón, ¿no? Y entonces, es una condición heredada que vamos, y es la forma en cómo reaccionamos ante tal o cual. ¿Qué son los rasgos? Ok. Es lo generalmente tiende a ser de carácter físico. Porque hay personas que son igualitas. Y hasta parece que lo calcaron. Muy igualitas en su apariencia, pero en su personalidad, en su carácter, en su temperamento son completamente diferentes. Y está la mamá de Ricky Martin y Ricky Martin. Son igualitos a pesar de ser del sexo opuesto. Entonces hay gente que nace idénticos. Esos son los rasgos. Y todo eso junto hace que tengamos una personalidad única e irrepetible. Eso no lo pueden olvidar, porque es parte de la esencia de lo que van a trabajar durante toda la carrera. ¿Sí? Ok, entonces hablamos aquí que en el día a día vamos aprendiendo todos, siempre, alguna cosa, alguna situación, algo. Es continuo, es continuo. No necesariamente tiene que ver con la escolarización. Tiene que ver con que en el día a día vamos aprendiendo. Las ocasiones que han tenido sus novios y han terminado y ya van con el siguiente o ya van muchos, ¿qué hacemos? Vamos tomando toda esa experiencia para no cometer las burradas, ¿no? Ya sé que no puedo ser tan intensivo, ya sé que no puedo ser tan dominante, ya sé que no debo hacer esto, ya sé que no puedo ser tan tóxico, ya sé que debo de dominar al ego, porque le digo bien cabrón, no sé bien canijo, ¿no? Entonces, eso supone la educación. Educamos en casa, instruimos en la escuela, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de la educación? A ver, ¿quién de casa me puede leer, por favor? Levanten la mano.
A ver, Araceli. En la necesidad de la educación, ¿Sí? únicamente por la educación y el hombre llega a ser hombre. Sin la educación, el ser humano adquirieron el lenguaje, los hábitos, las ideas y los sentimientos que pertenecen a la vida cultural. La sociedad humana, para poder sustituir y progresar, necesita propagarse mediante la educación de las nuevas generaciones. El hombre posee una herencia cultural transmisible por la educación. Transmisible. Es decir, la cultura es eso. O sea, ¿por qué celebramos el Día del Muerto? Así porque nos han ido inculcando desde quién sabe cuándo, ¿no? ¿Qué otra cosa hacemos? Estamos constantemente celebrando, festejando, conmemorando los días patrios, la Navidad. Y si nos ponemos a rascarle, es parte de lo que nos corresponde, nos lo vinieron a imponer. Y lo asumimos como nuestro, como bien patriota y bien nuestro, ¿no? La historia nos cuenta, pero nos cuenta muchas veces distorsionada la realidad. Hay un libro que habla de Benito Juárez, de lo que en realidad era Benito Juárez, lo cual la mayoría de las personas lo vemos como que lo ensalzamos, cuando como ser humano también tuvo muchos errores y muchos desaciertos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con aquello que nos van transmitiendo y con lo que queremos que nuestros hijos sean. Nadie, ningún papá en su sano juicio quiere que sus hijos sean burros, tontos, flojos, ni rateros, ni delincuentes. O sea, buscamos lo mejor. ¿Por qué está la sociedad así hoy en día? Pensemos, a ver. Creo que simplemente los padres de familia que sobre todo han dejado de caer mucho. Los valores. Los valores. O sea, hemos dejado a un lado los valores. ¿Por qué será? ¿Por qué será, chicas? Puede ser que depende. Son el espejo de uno. O sea, ¿quieres ver cómo se comportan los niños en la escuela? Vamos a jugar al espejo. Y ahí el niño va a hacer exactamente lo que la maestra hizo. Vamos a jugar a la casita. Y van a salir. Y hay niños que dicen, niños sobre todo de preescolar, que dicen, se suena a la compañerita. Pues es que, ¿por qué le pegas? Pues que mi papá dice que hay que pegarse a las viejas. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de qué patitas patean y cómo es que estamos educando. ¿Qué pasa? A veces, aunque el hijo tenga la mejor educación, creo que también le cuesta por del temperamento. Hablamos de la decisión, de ese libre albedrío que tenemos para elegir. El diablito y el que siempre están, que además te voy a decir, en automático tenemos pensamientos negativos. No nos enseñan a pensar positivamente. Si yo les digo elefante rosa y pantera negra, ¿en qué pensaron primero? En el elefante rosa. ¿Lo pueden dominar? Porque no, ¿no? Entonces, esa es una situación que no podemos hacer que el pensamiento llegue, pero sí podemos controlar la emoción que ese pensamiento nos pueda provocar. Es a veces como complicado. Las inteligencias múltiples, que de alguna manera vimos de una manera muy... O sea, son cosas que se tienen
practicando. Porque yo determiné qué inteligencia múltiple tengo, aunque sé que tengo de todas, pero hay una que me va a fortalecer más. Son cosas que se van practicando continuamente para afinarles, para que queden bien, ¿sí? Entonces, la necesidad de la educación es adquirir el lenguaje, los hábitos, las reglas, todo lo que nos dan en casa. Porque en casa, yo conozco una familia que nunca, sus tres hijas, nunca les pusieron a hacer nada, no, y no eran ricos. No lavaban trastes, no tendrían su casa, iban a la escuela. Su única obligación era ir a la escuela y reprobar. Entonces, son adolescentes, una tiene 16, la otra tiene 15 y la otra tiene 13. Y pues los papás están desesperados. Entonces, ¿cómo quieres que yo les apriete el tornillo? Si la consecuencia de 20 años de hacer las cosas mal. Tenemos que ir convenciendo a la persona, hacerla reflexionar para que se dé cuenta el por qué lo tiene que hacer. ¿Cuál va a ser la consecuencia más adelante? Okay. ¿Cuál es la consecuencia de no venir a clase? Hacer un trabajo extra. Hacer un trabajo extra. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no quieren hacer un trabajo extra? Porque se aprende mejor. Por las razones que tengan, ¿no? Sin embargo, me toca ver cómo hay gente que se conecta y se van a desayunar, y seguramente ustedes también lo hicieron en ese momento. Porque esa es la verdad. Yo como estudiante lo hice ahora. Luego cuando viene el lenguaje planito, dices, ay, Nanita, no entiendo nada de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, tenemos una necesidad de aprender. Tan es una necesidad que están aquí. Tan es una necesidad que dicen, no, pues yo quiero hacer algo porque tengo que pensar en el mañana. Porque quiero tener un buen trabajo, porque quiero conseguir una plaza de hacer. O sea, tienen un motivante que los impulsa a hacer de tal o cual cosa, ¿sí? La etimología del vocablo. Ok, Maritza. ¿Desde dónde me... Por favor, lee todo este párrafo, todo este bloque. Voy, permítame, voy a un lugar donde haya más, esté más tranquilo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ya, perdónme. Ok. Etimología de vocablo y sus dos sentidos. Etimológicamente, las palabras de educación toman su sentido del verbo educativo educare, que significa criar, alimentar, instruir y hacer crecer. Esta opción encierra la idea de nutrir, proceso que va de afuera hacia adentro. Pero la palabra educación tiene asimismo un sentido opuesto, de extracción cuando se hace derivar del otro verbo antiguo ex educare, que equivale a extraer, sacar afuera, hacer salir. La educación es un proceso de incorporación de elementos externos al sujeto. Este proceso va de adentro hacia afuera. La educación también es un proceso autónomo, si se considera la actividad creadora y libre del sujeto. La espontaneidad activa al educando como individual. Y por otro lado, es un proceso heterónomo. Sí, consideramos que este es de ser A ver, ¿es un proceso qué? heterónomo. Ok, heterónomo. Busquen Si consideramos la palabra que heterónomo. Ok, síguele. consideramos que este ser que se educa, esto sometido a influencias exteriores a presión del medio natural humano. Ok. Entonces hablamos
significa criar, alimentar, instruir, hacer crecer. Es decir, va de afuera hacia adentro. ¿Sus emociones de dónde van? De adentro hacia afuera. Okay. ¿Cómo se comportan? Va de adentro hacia afuera. Okay. Y lo que necesitan es de adentro hacia afuera. Sí. Y muchas veces estamos afuera, siempre para afuera, siempre echándole la culpa a la otra. No, es que yo soy bien infeliz porque mis papás me dicen. O es que, pues yo hice esto porque no me quise. O sea, siempre todo es de aquí hacia afuera, echando culpas y no haciéndose responsable de la parte que nos corresponde a cada uno, chiquitos y grandotes, ¿sí? O sea, dice que equivale extraer, sacar afuera, hacer salir, porque cuando se les cuestiona es para que sus pensamientos, sus ideas y sus emociones salgan, y entonces lo casamos, lo que hay adentro con lo que hay afuera, nos hace entender un conocimiento que nos da un carácter, ¿sí? Ok. Es un proceso autónomo, que por más que yo les explique, les enseñe, si ustedes no tienen, ni Dios Padre va a hacer. Dios Padre va a hacer que aprendan y que entiendan. Tenemos que poner mucho de nuestra parte. No nada más me quedo con lo que me dicen en clase, porque hay muchos estudiantes que creen que con lo que van a ver en la hora y media que estén aquí, ya van a aprender. Cuando en realidad tienen que investigar mucho que leer, sobre todo en esta materia. Y esta materia es mucho de leer y leer y leer y leer. O sea, se le da la oportunidad al ser humano de ser autónomo, de decidir qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y para qué lo quiere hacer. Obviamente con la influencia del exterior. Los caracteres esenciales de la educación. Ok. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, chicas, ¿quién dice yo? ¿Quién falta? Itzel. A ver, ¿qué es heterónomo? Ok, un niño pequeño es heterónomo. A ver, esa es la pregunta. ¿Un niño pequeño es heterónomo? A ver, ¿quién dice yo? Tú dices que sí. ¿Claudia? Sí, porque dice que es algo que no. ¿Puedes leer la que dice? Dice, la heteronomía es un concepto que se aplica a un ser vivo, según reglas que le son impuestas, y que en el caso del ser humano se comportan contra la propia voluntad o con cierto grado de influencia. Según Cornelius, sí. Castor, se distingue el dominio de la heteronomía de la autonomía. Se distingue de la autonomía. Es decir, un niño pequeño es heterónomo porque depende de que le enseñen a escribir, a leer, a vestirse, a hacer cosas. No es autónomo, depende. Y tenemos que tener claro el concepto, porque dentro de la educación se utiliza mucho esta palabra. ¿Sí? Entonces, depende. ¿Ustedes son heterónomas? Yo no, pero no dependo de nadie. Yo tomo mis propias decisiones. Soy autónomo. ¿Cuál es la diferencia entre ser autónomo y ser independiente? Es que es complicada la cosa. ¿Cómo que complicada? Autónomo, pues
E independiente, para mí sería casi lo mismo. Sería casi lo mismo, ok. Ok. ¿Son independientes ustedes? ¿Independientes? De una manera, sí. A ver, ¿por qué es independiente? Cuando yo de madera, yo también me gusta, también como me visto, o cómo soy, y ya a un heterónomo, Ok, entonces no eres completamente independiente. Dependes, eres autónoma en algunas cosas, pero soy independiente, no soy independiente. El ser independiente, ni vivo con mis papás, ni les pido dinero, ni me mantienen y hago lo que se me da la gana. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, no somos independientes. Yo sí soy independiente. Imagínense usted todavía dependiente. Ustedes todavía dependen de sus papás. ¿No? ¿Tú, Paulita? ¿Quieres hablar? Ok. Desde acá ya dije, no dice nada. No dice nada, le adivinando lo que piensa, lo que dice. Ok, somos independientes cuando no tenemos que recibir del exterior ninguna ayuda de dinero. ¿Sí? Ok, probablemente una cosa es la cuestión económica y otra cosa es la cuestión emocional, la cuestión de puedo pensar y hacer tales cosas, pero no necesariamente quiere decir que usted hace una cosa. ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Pues yo tengo un montón. Ok. ¿Quién me lee el punto 1? A ver, chicas en casa, ¿quién me lee el punto 1? Chicas. A ver, Yesenia, el 1. La educación solo aparece en el hombre. La idea de la educación está vinculada a una actividad de índoles culturales. Supera el orden ideológico, que solo puede darse en el ser humano. Ok, tu micrófono está muy mal. Ok. De índole cultural. Dice, solo acaece al hombre. ¿Educamos a los animales? Los domesticamos. El animal no piensa. Los domesticas, les enseñas a que no te dan adentro, que hagan determinada cosa, los estás amaestrando, los estás condicionando a cambio de algo. No les dices, a ver, mijito, vete, como ahora los torches con su perrito. Ándale, mi vida, vete allá afuera y el perrito se va a correr. Yo le digo, vete afuera y la miro y se va. Ok, pero ¿ya cuánto tiempo te costó eso? No me digas que desde chiquita, pero ya no te afuera y sí, mamá, ya no voy afuera. Ok, de adiestramiento. De adiestramiento, porque si ponemos las palabras adecuadas, las entendemos mejor el concepto. No, lo que pasa es que como por lo mismo se trabaja en la veterinaria, la gente es delicada. Entonces hay que decir las palabras. Claro, o sea, ya estás contextualizando de acuerdo, pero en la realidad estamos utilizando mal a veces algunos conceptos, ¿no? Lo voy a educar, o sea, lo voy a domesticar, lo voy a adiestrar. No educamos a los perros, los adiestramos y los educamos. A ningún animal. Porque solamente el ser humano tiene la capacidad de pensar. O sea, ajá, me dices que me vaya afuera, pero yo estoy bien cómoda acá. Y pues no, ¿para qué me voy a ir? O sea, no se pone a hacer ese razonamiento. O va a decir, ay, me voy porque si no, mi jefa se va a enojar. Mi jefa se va a enojar y me va afuera. No, o sea, es algo que tenemos que utilizar el lenguaje correcto. El lenguaje correcto para la situación. Ok, imagínense que como abogado utilizo un lenguaje que nada tiene que ver con
que más o menos quiera decir lo mismo. Tengo que usar. Por eso hay diccionarios para contadores, para abogados, para psicólogos, para todas las profesiones hay diccionarios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su jerga. ¿Se acuerda de la palabra jerga? Ok. A ver, Fer, la de allá. ¿Puedes leer el punto 2? Toda educación supone una finalidad, un estado individual o social. Que se requiere supone siempre un ideal de promoción, de elevación, de mejoramiento. Ok, dice, tiene una finalidad, un estado individual, es personal, no es, podemos dar la clase general, pero cada quien va a entender cosas diferentes, o lo va a asumir desde su conocimiento, desde su experiencia, desde lo que sabe, lo que va a representar. Se supone siempre un ideal de profesión. Ok, los ideales se persiguen, los ideales nunca se alcanzan, siempre estamos constantemente buscando. Ok, y ya les había explicado la otra vez, ¿no? El ideal, la diferencia entre ideal y entre... Ah, no fue ustedes. Ok, ¿qué es un ideal? Está muy complicado. Es una utopía, o sea, que tiene mucho que ver con el ideal. Okay. ¿Alguien ha leído Don Quijote de la Mancha? ¿Sí? Yo no me acuerdo en primaria. ¿Qué quería Don Quijote de la Mancha? De lo poquito que sepan. No sé, ni me importa. A ver, chicas de casa, ¿qué quería Don Quijote de la Mancha? Habla de un ideal. Porque él quería que no hubiera guerras, que la gente no se peleara, que todos fueran buenos, que no hubiera pobreza. ¿Son ideales? ¿Son ideales? No, son ideales. Ok. ¿Puede dejar de haber pobreza en el mundo? ¿Puede dejar de haber hambre? ¿Puede dejar de ser gente mala? Okay. Son ideales que se persiguen. Y que, o sea, no podemos vivir con ideales porque los ideales no se alcanzan, se persiguen. Es decir, voy a trabajar para no ser hijito de Luli, ¿no? Porque quiero ser buena persona. Porque quiero ser una buena docente. Están persiguiendo su ideal, su objetivo. Okay. Una utopía. ¿Qué es una utopía? Que es muy semejante a un ideal. Una utopía es cuando voy a perseguir algo, pero que sí es alcanzable en un periodo de tiempo determinado. Híjole, si yo ahorita digo, me encantaría ir a Ucrania, a ver cómo se vive la guerra ahí. O sea, está loca, dirían, ¿no? Está loca que se va a exponer. Sin embargo, poco probable, pero no imposible. ¿Sí? Pues es que yo me acuerdo cuando quería ir a Europa, no, yo quería ir a París, la ciudad del romance, del amor. Y dije, oye, Nanita, yo cuando fui a Europa, a mí no me gustó nadita Europa. Porque todos los edificios son viejos, todo es viejo, bonito, sí, pero viejo. A mí me gusta como Angelópolis, todo bien moderno, o sea. Entonces, depende de las expectativas. Yo me sentí como que, o sea, yo pensaba que la Torre Eiffel era inmensamente alta. ¿Cuál es cierto? O sea, sí es alta, pero son las expectativas que uno se va formando. Y junté, porque ya quería ir a algo. Era una utopía al principio, sin embargo, una realidad más adelante. ¿Sí me explico? Para que vayan entendiendo bien la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, la educación es personal.
es algo que nos inspira a hacer las cosas mejor, a aprender para impactar la vida de esas personas con las que voy a tratar. Y las tengo que impactar de buena manera, ¿no? Porque imagínense que los impacte de mala manera, y sobre todo cuando son pequeñitos, porque muchas veces nos meten ideas que ni al caso, ¿no? Ok. El punto 3 dice, la educación es un proceso dinámico. Este proceso significa el peso de un estado a otro, el paso de un estado a otro. El proceso implica una modificación, una transformación que afecta a la totalidad, a la total integridad del ser. Lo que les decía, todo lo que han ido aprendiendo les va impactando, las va haciendo pensar, sentir y actuar de manera diferente. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de los temperamentos? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Ah, pues es que mi prima, mi hermano, mi mamá, mi eso tienen este temperamento. Empezaron a darse cuenta que eso era importante para poder trabajar con las personas. Y los conejitos de indias pues, son nuestras familias, que eran a los primeros años que podíamos ver, ¿no? Ok. El 4, Fer. El proceso de la educación se cumple a través de todas las edades de la vida. El proceso educativo se realiza en todas las etapas de la vida humana, a través de las cuales se va plasmando y definiendo la personalidad. Ok, se va plasmando y definiendo la personalidad, las vivencias, las reacciones, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nos va definiendo al futuro lo que en realidad vamos a hacer. O sea, vamos modificando. No me puedo poner una faldita aquí, porque digan, chile ridícula, ¿no? ¿Cuántos años tiene y si quiere vestir como chamaca? Entonces, de acuerdo a la situación, vamos adaptando nuestra condición. Si ustedes vinieran todas, me preocuparía. Porque dirían, no, pues, ¿qué les pasa? O sea, ¿de dónde vienen o qué? ¿O de qué planeta? O si dijeran, no, pues es que a mí no me gusta la fiesta en su edad, me preocuparía, porque entonces no están viviendo de acuerdo a la época que les corresponde. Si le dicen, no, me vas a Queens, sí. O sea, ya a mi edad sería, porque me vaya yo, no sé cómo les llaman, antros ahora, ¿no? Antros, después luego fueron cantinas, luego fueron discos y poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la condición. Por eso hay una edad determinada para cada cosa. Y si esa edad se nos pasa, por ejemplo, las chicas que se casan adolescentes o que tienen hijos adolescentes, cuando son grandes, quieren vivir eso que se brincaron, eso que no vivieron porque hay una pegada, hay un juego, hay algo que necesitan vivir. Por eso es importante inculcar desde chiquitos que cada cosa tiene una etapa, un momento y una situación. Como la lectura que les comentaba, que ese niño dejó de integrarse a la sociedad, dejó de hablar, dejó de andar en cuatro patas, pero realmente nunca pudo ser feliz hasta que se murió. Y se murió joven, ¿no? Porque en el ambiente en el que vivió eso era lo que conocía. Y generalmente nos gusta lo que conocemos, porque lo desconocido nos causa cierta angustia, ¿no? Es una transformación duradera interior del sujeto. No son las mismas que cuando iba en la primaria, ¿no? ¿Sí? No eres la misma antes de que fueras mamá. O sea, eres una persona diferente. Okay, la edad no tiene nada que ver con la madurez, ¿eh? Ok, la edad no quiere decir que es muy madura. No. La edad es obligatoria, crecer es obligatorio. No podemos, no, este año no voy a cumplir, me lo brinco hasta el otro punto. O sea, tenemos que cumplir cada año. Pues es obligatorio.
Madurar es opcional. Madurar es una decisión personal. Si asumimos y aprendemos de las experiencias que vamos teniendo, seguramente vamos a llegar. Y no vamos a ser chavas rucas, con faldita y ahí tratando de coquetear, ya cuando todo el cuello lo tengamos arrugado, ¿no? Porque ni siquiera. Cuando tengamos la vida resuelta, por eso que después de los 40 tenemos la vida resuelta. Tenemos resueltas las boobies, tenemos resueltas las pompis, tenemos resuelta la panza. Entonces, a partir de los 40 tenemos la vida resuelta. Y no precisamente de la forma en que quisiéramos tenerlo resuelto. ¿Sale? Ok. Toda educación auténtica supone la intervención consciente y creadora al sujeto que se educa. La educación auténtica supone un estímulo, una ayuda por parte del educador, un despertar, un desenvolvimiento espontáneo libre por parte de la educación. Okay. Es buscar que la persona incorpore aquello que estamos aprendiendo de una manera sana, objetiva, práctica y que no sea aburrida. Desafortunadamente esta materia es mucho de leer y es un poco aburrida. Entonces estoy tratando de que no sea tan... Ay, Dios, de que no sea tan pesada, porque, híjole, sí, es una materia muy pesada. El fenómeno educativo se produce bajo el estímulo del medio sociocultural con el que se relaciona el sujeto de la educación. El hombre, el que actúa como educador, el hombre es el que actúa como educador de sí mismo. ¿Ok? Entonces, depende mucho de las ganas que nosotros tengamos de hacerlo. Generalmente en preparatoria que dicen los alumnos, oye, ¿por qué vienes con esta papita? Porque necesito el papel. Pues ¿por qué no me queda de otra? No porque quieras ir a la escuela. A lo mejor ya cuando entran a la universidad, que todavía muchos son obligados. Tienes que estudiar lo que quieras, pero tienes que estudiar. Cuando mandan a los jóvenes a terapia, van enojados porque en realidad no quieren ir a terapia. Sus papás quieren que lleven un tornillo en clase. Aprieto un tornillito. Y entonces van y se sientan. Y empieza la interacción. Generalmente están así. Todos cruzados de piernas y amarrados, que es un sinónimo de estar protegido. Ok. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque mis papás me mandaron. ¿Y sabes qué está pasando? No, no sé. ¿Y tú quieres saber qué está pasando? No, no me importa. O sea, ¿quieres hablar? No. Bueno, nos quedamos callados. Y puede a veces pasar la hora completa sin decir una sola palabra. ¿Quién va a resistir, él o yo? Él, porque su papá lo va a mandar cada 8 días a consulta. O sea, si el papá dice, si yo le digo, no habla, no esto, no el otro, le voy a decir, es su decisión si lo trae o no lo trae. Sin embargo, ¿quién manda? ¿Quién manda y quién tiene el poder de decisión? ¿A quién queremos apoyar? Pues al hijo, ¿no? Si usted deja de mandar, lo va a decir, me salgo con la mía. Pues probablemente tenga que hacer una inversión un poquito más grande, pero de que va a hablar, va a hablar. Porque los silencios son incómodos. Y desde así cuando me lo quedo viendo eso, así como que, ¿qué por qué me ves? Porque me ves tú. Entonces, es esa que tenemos que romper esa resistencia que tenemos. Y los chicos tienen mucha resistencia a veces a aprender. Sobre todo cuando se trata de historia, de geografía, de esas materias que según ellos son súper aburridas. Pero depende de cómo lo vamos a hacer. Concepto de educación. A ver, ¿quién? A ver, Ana, ¿por qué te estás durmiendo? Dice, la educación es un proceso interno de información del hombre realizado por la acción consciente y creadora del sujeto que se educa, y bajo la influencia exterior o el estímulo del medio sociocultural con el que se relaciona. La educación es un proceso de formación interior del hombre. La acción educadora surge como consecuencia de la construcción del sujeto con el mundo sociocultural. Okay. Sociocultural. No sé si en esta carrera, en esta universidad, les den la parte, así como dieron de Freud y de Erikson,
les den la parte de Vygotsky. Vygotsky fue un gran impulsor de la educación, la sociocultural, que él decía que la zona de desarrollo proximal, el que el niño aprende de esa persona que le está enseñando algo, ese cercano, de ese cercano que es la zona de desarrollo proximal, lo que decía Vygotsky. Ok, Pestalozzi fue alguien que dio mucho aporte a la educación. Él decía que es el desenvolvimiento armónico de las facultades y disposiciones originarias de la naturaleza humana. Ok, muchas veces algo es muy natural. Hay quienes tienen mucha habilidad para el dibujo, para los deportes o para cualquier otra cosa, que no sean matemáticas y que no sea español, que es lo que casi de cajón nos quieren meter, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son las capacidades y las habilidades que tiene el niño para que lo apoyemos a que desarrolle todas esas habilidades y todo ese potencial que tiene. Jonas Kohn, la educación es el flujo consciente continuo sobre la juventud dúctil con el propósito de formarla. Toda la educación que es instrucción tiene que ver con el objetivo de formar personas. Okay. Y Dilthey, la educación no crea al hombre, lo ayuda a crearse a sí mismo. ¿Sí? El que yo te dé técnicas, estrategias y cosas, no te va a hacer ser un docente, te va a dar teoría. El cómo tú lo desenvuelvas ya va a ser parte de tu habilidad y parte de tu conocimiento, ¿sí? Dice, los dos modos de proceso, sistemática y asistemática. La acción educadora sistemática aparece en su forma más pura en los pueblos primitivos. Una educación sistemática es planeada con escuelas, métodos y maestros. Porque nosotros tenemos una educación sistemática. Tenemos un programa, tenemos algo que ya hicieron los que se encargan de hacer los programas. Tenemos una educación sistemática y sabemos qué es lo que tenemos que aprender. Okay. En la casa, nos a lo mejor nos dicen, córrele, ve y saca la basura, ¿no? Vas tú viendo cómo le haces, o te ponen a hacer cosas que muchas veces las aprendes, pues porque las aprendes, no sabemos ni por qué. No sabemos ni por qué, ok, ¿por qué aprendemos a hablar, a emitir sonidos? Porque escuchamos, porque estamos alertas, porque tenemos la necesidad de comunicarnos. Si no existiera esa necesidad, y si ustedes a un niño le hablan, nosotros aprendemos a hablar con los niños, ¿quieres teté? O sea, ni siquiera les decimos la palabra completa. Y nosotros aprendemos a hablar con ellos. Y luego ya son grandes y dicen, ay, quiero mi tete. O sea, cuando en realidad ya están bien grandotes, ¿no? Entonces necesitamos nosotros hacer que ese proceso sea en tiempo y forma sistemático a lo que realmente necesitan aprender. ¿Sí? Y dice, la educación asistemática se da indistintamente en todos los miembros del grupo, sin planes previamente establecidos, sin objetivos claros. Se lleva a cabo en la familia y en la sociedad. No es selectiva, transmite contenidos buenos y malos, verdaderos y falsos. Okay. Hay cosas que aprendemos siempre aprendemos algo y a veces aprendemos mal. A veces aprendemos mal a pronunciar algunas palabras, porque no nos corrigen desde chiquito. Hay una niña que hoy tiene 30 y tantos años y que en lugar de decir muñeca, sigue diciendo ñumeca. Desde chiquita no se le corrigió. Es adulto y no le he podido quitar la costumbre de decir sandía ¿Y en qué? lugar de sandía. Ok, tiene que ver con eso que desde sandía, a ver, repítelo, sandía, y repetirlo constantemente. Cuando él tiene cuidado, porque sabe que lo dicen, porque ya lo dicen lo automáticamente. dice bien, pero si él lo habla espontáneo, le sale mal. Porque está acostumbrado a que así es un hábito que creo que su cabecita reconoció como algo normal, ¿no? Entonces,
Ok, la educación formal, dice sistemática, la primaria, la secundaria, sería todo lo que las universidades o la SED o el Estado ofrece. No, dice la no formal, todo lo que no cumple con lo formal. O sea, un curso no es una educación formal, un taller no es una educación formal. Aprendemos, pero no necesariamente es algo que está avalado. Hay muchos cursos, diplomados y ese tipo de cosas. Dejen su teléfono, por favor. Muchos de ese tipo de cosas que nos aportan, pero no es una educación formal. La educación que recibimos en casa en cuanto a... Hay papás que les enseñan a sus hijos a leer y a escribir para que se adelanten. Eso no es formal. Y entonces cuando el niño llega a la escuela, ya el papá ya va muy orgulloso de que el niño ya sabe. El niño se aburre, se cansa, ya no quiere estar, se quiere salir, está inquieto. Cuando yo tenía no sé cuántos años, muchos, mi mamá me enseñó a leer y a escribir con el silabario. Y me enseñó a hacer cuentas, más restar, multiplicar y dividir. Cuando yo entro a la escuela, pues al ver que yo ya sabía eso, porque antes no era tan importante todo lo demás, pues me pasaron de primero a segundo. Y me brinqué el segundo, ¿no? De segundo me volvieron, o sea, en ese mismo curso me pasaron hasta tercero de primaria. Porque antes no había tanto problema con la edad, no. Ahora tiene que ser de acuerdo a la edad y no se pueden desfasar. Algunas cosas antes eran mejor. Sin embargo, si un niño de hoy en día no cursa el preescolar, que antes no era obligatorio, tiene muy pocos años de ser obligatorio, no pasaba nada, porque en primer año empezaba a leer, escribir y hacer todas las cosas. Sin embargo, se dieron cuenta que había mucho desfase y hicieron el preescolar obligatorio para enseñarle todas las funciones que necesita el niño saber. Lateralidad, arriba, abajo, o sea, todo lo que les enseñan jugando. Hoy en día, si un niño no cursa el primero o el segundo año de preescolar, se nota mucho cuando está en primero. Entonces es importante. Ay, no, mejor que se quiere un dormidito, porque no me va a jugar. Y va a jugar con un objetivo, con un fin. ¿Sale? Okay. La evolución de la pedagogía como ciencia. A ver, Araceli, ¿puedes leer, por favor? Araceli, a la una. Ok. Araceli a las dos. Araceli no está. Ok, a ver, Itzel. La pedagogía ha debido pasar por 3 etapas precientíficas. Fue de acumulación, había doctrinas sobre la educación, pero integradas a la política y la filosofía. Científico-natural. Fue primero una mera didáctica para alcanzar su mayoría de edad. Como pedagogía, en sus principios siguen siendo de índole natural. Científico-espiritual. Le da su autonomía a la denominación de pedagogía científico-espiritual, vale como opuesta a un criterio naturalista y en común a casi todas las corrientes de la pedagogía contemporánea. Ok. Entonces, en esas 3 etapas ya iremos adentrándonos más adelante, porque acuérdense que antes, ¿quién dominaba? ¿Quién dominaba a la educación? ¿Han visto la película El nombre de la rosa? Pues véanla. Pues véanla porque ahí se ve claramente que ¿quién era cuando la independencia? ¿Quién los impulsó? Aparte de querer ser un país libre, ¿cuál era su estandarte? A tener libertad y todo eso. ¿Cuál era su estandarte? A ver, chicas en casa, ¿cuál era el estandarte de la independencia? ¿Qué andaba trayendo el cura Hidalgo?
La Virgen de Guadalupe. La religión tenía una injerencia brutal dentro de la educación. O sea, fue cuando se hizo la Constitución de 1857, cuando dijeron que la educación tenía que ser laica, porque la injerencia de la educación no precisamente ha hecho personas buenas, es controlar. Si ustedes ven esa película del Nombre de la Rosa, se van a dar cuenta de muchas cosas que sucedían y van a poder entender muy bien la materia. Y entonces, la iglesia ha tenido mucho. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. La religiosidad y la espiritualidad son cosas bien diferentes. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿y qué me va a ver? ¿Hablaste de la espiritualidad y la religiosidad? Muy muchos, ¿no? Tiempo dicen que somos muy muchos. Instituciones que obligan a los alumnos a llevar un régimen de religión, entonces creo que por eso fue citada la religión en la educación. Ok, entonces esas escuelas están mal. ¿No? ¿Esas escuelas están mal? ¿Están haciendo mal? ¿Están contra la Constitución del artículo 3º que dice? No me vean, hablen. Es que no nos sabemos el artículo. No sabemos el artículo. Entonces, a ver, el artículo 3º dice que la educación debe de ser gratuita, laica y de calidad, así en términos muy generales, y es un articulote que dice un montón de cosas, ¿no? Pero que básicamente eso es lo que dice el artículo 3º de la Constitución, que la Constitución mata todos los acuerdos y reglamentos, la Constitución es la mandatoria de lo que debemos hacer. Sin embargo, de ahí se desprende, por ejemplo, del artículo 23, que es el de los trabajadores, de ahí se desprende la Ley Federal del Trabajo. O sea, del artículo, de los primeros artículos, la Ley de Derechos Humanos. O sea, de ahí se desprenden todas las demás leyes que emanan para la manifestación de las cosas. Ok. Religiosidad. La religiosidad es esa parte del ser humano que es pecado. Es pecado. No tengas relaciones con tu novio. Como dicen que el musulmán en cierto Son pecadoras, horario, el musulmán en cierto horario, Tienen que dejar todo lo que eso es religiosidad. Y en nombre de Alá, matan. Lo de las Torres Gemelas. Y me acuerdo si estaba yo en la embajada, estaba yo justo en la embajada cuando fueron los ataques de las Torres Gemelas. Y salimos siempre. ese día, justo cuando caían las torres, yo estaba hablando con un amigo musulmán. O sea, la religiosidad es eso, es esa pasión que se tiene, porque creo que me va a ir bien si cumplo con todos estos preceptos. Y ahí sale el diablito y el angelito, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yo pienso que lo ideal sería una religión o como se le pueda llamar, donde nos ubique a no hacer daño a... Pero eso tú ya lo traes, es innato, es una condición innata del ser humano. El ser humano sabe si hace bien o hace mal. Ajá, por eso, que realmente lo guíe a no hacer cosas que Eso no es algo la innato, religión. es parte de la educación que nos da la casa. Pero muchas personas no lo entienden. Pues ese es el principal problema, que tenemos una bola de ignorantes, de gente instintiva, y hablamos de que el instinto es animal. La pulsión es pulsión de vida y pulsión de muerte, pulsión creadora y pulsión destructora. Yo he conocido casos que me han dejado a los chicos sin religión, o sea, cero religión.
y no les han enseñado ciertos conceptos de la vida, como la educación, que deben hacer, qué patrón deberían de seguir más o menos, porque nosotros llevamos una educación a donde tenemos que ser puntuales, tenemos que cumplir con ciertas Que es obligaciones. parte de lo que nos enseñaron en casa. Y estas chicas no enseñaban eso en casa. Y sus Ok. hijos, Entonces, ¿por qué se da todo ese desorden? No sé tu palabra, ¿verdad? quisiera que me lo explicara porque no te lo digo. Ok. Es maravilloso. Ok. Hay los que dicen que son ateos. Que son ateos. Gracias a Dios, dicen, ¿no? Ok. Una cosa es ser creyente y tú dentro de ti sabes si estás haciendo bien y estás haciendo mal. Ok. La religiosidad tiene que ver con rezar y ok, una señora que dijo, nosotros no nos vamos a vacunar contra el COVID porque las vacunas están hechas de fetos. O sea, no entiende ese grado de ignorancia. No lo entiendo, no lo puse. Mi capacidad asimilativa no me da para entender eso. Y la señora va a su hijo y le dice, oye mamá, es que fíjate que reza, mijita, reza. Échale ganas, ¿no? O sea, esa no es la solución. Esa no es la solución. La espiritualidad tiene que ver con aquella conexión que tú haces con ese poder superior, como tú le quieras llamar, Dios, Jehová, Emmanuel, Alá, Shalala y Shalala, más allá. Pero tiene que ver contigo, tiene que ver contigo y tiene que ver con lo que tus padres te inculcaron. Te va a castigar Dios. Pues me va a castigar, caramba. O sea, ¿por qué me va a castigar? Finalmente esa es una decisión personal. Lo que cada uno haga. Y de esas decisiones personales que hay, consecuencias. Consecuencias que nos van a enseñar a no volver a meter la pata de la misma manera. Desafortunadamente muchos meten la pata y hay un montón de chamaquitos aquí. Entonces, en realidad, el ser humano nace, o sea, sin esa maldad, que les voy a decir que los psicópatas existen. Los psicópatas existen. Sin embargo, nunca hacemos las cosas con el gusto de pegarnos a alguien. Y mucho menos los papás, que probablemente le hemos regado. Pero no lo hacemos con ninguna intención de molestar a nadie. ¿Cierto? Entonces, la religiosidad y la espiritualidad son cosas diferentes. La religiosidad es de afuera hacia adentro. La espiritualidad es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y hasta aquí le dejamos. ¿Qué aprenden hoy? Y está bien aburrida la clase. Ya, a ver, ¿con qué nos quedamos hoy, Fer? Pues, Que eso está bien chorera, dice. la forma de la educación, de la forma formal y informal, lo de los caracteres, el temperamento, los rasgos, cómo se va desarrollando la escuela, cómo una cosa es otra cosa, si eres dependiente o autónomo, y así. Y así. La otra Fer ya que termine de bostezar. Pues yo quisiera más de hoy, ponemos contentos, que al igual con mucha inquietud, en lo que estamos hablando, porque miércoles. A ver, Como la religión influye mucho. ¿cómo la religión nos influye y manipula, no? O sea, voten por tal partido, o sea, ¿qué le importa a la iglesia? ¿Con qué caramba vamos a votar? ¿No? Ok, ya hay de religión. Cada quien toma sus propias decisiones, pero también van acompañadas del círculo social que Del entorno, de nuestro contexto. Eres Tamara.
Pues sí, yo más que nada me quedo con estos últimos puntos de la religión, porque bueno, vi algo así más relativo sobre esto de historia de la educación y cómo desde antes los padres eran los que eran docentes, ¿no? Y pues ahora sí que hay controversias porque se muy religión, pero pues la religión la toman como buena y todo eso, pero pues no, ellos también son cosas malas. Inadecuadas. Ajá, y Inadecuadas. es religión. Ok. Sí, se me hace un tema muy interesante. Que vamos a entrar en algunos donde la religión funciona como que híjole, fuerte. Bueno, antes de nada, yo conozco mis libros y darme cuenta que pues cada quien me responsable de sus propios actos y no siempre las consecuencias van hacia los padres, porque como le dije, cada quien es consciente y de acuerdo al último tema igual me quedé con inquietud de saber por qué los padres no les quieren a veces dar una religión, Porque no saben. porque necesitan o porque bueno, pues Esa es ignorancia, ¿no? Que acabo de una ex nuera que tengo, con una nieta que sí es mi nieta, se cambió de religión y quiso que la niña la bautizara dentro de esa religión. Y me preguntaban que la dejaba, y dije, la niña es una niña. Ella más adelante va a tener que elegir en qué quiere creer y cómo quiere creer. Pero bueno, si su mamá se lo está imponiendo, pues ni Dios Padre le va a quitar que lo deje hacer. Entonces, dejemos que la niña crezca, tenga su criterio y pueda decidir qué es lo que quiere hacer. pero como padres, por ejemplo, como padres pueden implementarle una religión a la persona o pueden dejar que la persona cuando crezca, aunque no se bautizara. Los papás podrán querer el cielo, la luna y las estrellas. Si la persona decide creer o no creer, entonces. Pero creo que sí incluye hablar de Dios. Claro, es bueno. Es bueno. El problema es que hoy se ha dejado de hacer eso. En realidad la religión es como que lo menos importante. Lo importante es enfocarse a hablarle de la existencia de Dios. Porque al final todas las religiones hablan de Dios. Todas llevan a lo mismo. Tienen diferentes conceptos. Pero sí es lo Porque en realidad es el ser humano, es la esencia del ser humano, lo que aflora. Ok. Y les voy a dar un ejemplo muy tonto. El problema del juicio de Johnny Depp. ¿Lo han visto? Ok. ¿Qué has visto, Fer? porque ella me está demandando, primero que nada. No, él la está demandando por difamación y por simplemente. No, él la está demandando y ella está haciendo una contrademanda de $6 millones. Okay. Por difamación, o sea, daño moral, porque gracias a eso él perdió contratos. Johnny Depp es el que sale de Sparrow, ¿no? No, todavía no, porque en Estados Unidos los juicios tardan mucho. Porque ella es una psicópata. Que ese comportamiento, si las cosas no salen como yo, me enojo. Si tú no me quieres como yo quiero que me quieras, te voy a destruir. Y esos comportamientos, ¿no creen que andamos ahí? Hay muchos psicópatas dentro de nuestra sociedad. Y todo tiene que ver con aquello que no se hizo de los errores morales. Increíblemente. Ustedes tienen que tener conciencia para que la transmitan a los padres. ¿Con qué nos quedamos hoy? Con un chingo de dudas. Ahora sí. Pues, la educación que hace como más peso sobre el ser humano, creo que es la que tenemos en la casa. Y así debería de ser. Con lo que tenemos en la escuela y... Son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. La de casa nos va a dar bases, la de la escuela nos va a dar conocimiento para salir.
enfrentarnos con la vida. Entonces, realmente toda la educación es importante. Incluso, Y además cuando empecemos a ver qué hacían en tales lados, eso decir, ¿cómo? ¿Cómo dicen incluso que yo siendo una mujer adulta, yo puedo aprender de ella. Claro, 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 claro. Ok, nosotros los docentes, de verdad, nosotros aprendemos mucho de los alumnos, de sus ideas, de sus conceptos, de lo que quieren, de cómo está la onda Y nos van ahorita. a actualizar. Nos van actualizando efectivamente. Ok. Niños que dicen, no, pues es que la serie de los coreanos, no sé, hay una que se llama 21, 25, 25, 21, algo así. Y se ponen a llorar y están deprimidos todo el tiempo las mocosas. Ok, entonces, ¿como para qué estoy? Yo llegué en una etapa de mi vida que dije, yo no voy a ver nada triste, porque ya hay mucha tristeza en el mundo como para echarme más. Y Por seguirme algo que- mortificando. Sin embargo, no podemos extraernos de la realidad. No, la realidad es muy diferente a lo que pasa en las novelas. Ahí veo mera fantasía, ¿no? Yo antes en mi vida había visto novelas. Ahora me puedo sentar a ver una novela y decir, ya no tengo nada que ver. Yo no tengo tiempo de ver televisión. Ok, ¿por qué cuidas niños? Mi vida es muy activa, cuido de los nietos, trabajo, soy ama de casa y ya estoy aquí. Ok, yo soy ama de casa, soy maestra, soy psicóloga, soy mamá, porque uno de mis hijos sigue ahorita actualmente conmigo, y me levanto y le voy a comer y voy al mercado, y, o sea, y a veces digo, ay, qué tantito. Yo tengo un chico de 17 O sea, todavía. sin embargo, soy abuelastra. Yo no sé cuidar niños chiquitos, ni me interesa cuidar niños chiquitos. Ok, chicas, nos vemos el día martes, por favor, el sábado a la chica Araceli, Itzel, Maritza y Yesenia, su presentación de las páginas. Y si no escucharon bien, por favor, vuelvan a ver el video. Nos vemos, chicas, por este bien, bye. Adiós. Nos vemos, chicas. Yo quería preguntar algo. Dime. ¿Esto